Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. ¿Sabía usted que Galacia era una región en el centro de Asia Menor que se ubicaba en unas tierras altas llamadas Anatolia? Allí, en ese lugar que ahora es conocido como la Turquía Central, dos siervos del Señor, Pablo y Bernabé, un día pasaron por ahí en ese primer viaje y ¿sabe qué? Fundaron varias iglesias, lo que hoy se conoce como la iglesia de Galacia en las Sagradas Escrituras. Resulta ser que cuando Pablo dirigió su carta a los hermanos de ese lugar, él escribe en el inicio a las iglesias de Galacia, en un lugar de una sola iglesia como solía ser en otras cartas. Lo que sucede aquí es que Pablo fundó varios grupos de creyentes que fueron esparcidos en toda esa región. Cuando Pablo escribe esa carta, Pablo estaba muy preocupado. ¿Cuál era su preocupación? Que habían muchos nuevos creyentes. Gente nueva se estaba incorporando a la vida de la iglesia en esa región de Galacia. Pero resulta ser que todos esos nuevos creyentes estaban siendo influenciados por los judaizantes, que enseñaban que la salvación requería guardar la ley de Moisés. De tal manera que Pablo dedica ya en el libro para nosotros, porque para ellos fue una carta, como nosotros escribimos una carta, pero para nosotros la traducción no lo presentaron como una carta, sino como un libro con capítulos y versículos. 6 capítulos, 149 versículos. ¿Y sabe cuál es el mensaje central de toda esa cantidad de versículos y capítulos? Más o menos fueron 3.098 palabras que escribió Pablo. Lo resume en Gálatas 6, capítulo 6, versículo número 18. Dice el apóstol Pablo: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Bea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir. Suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo. Qué gusto nos da de poder saludarle en este momento que nos está escuchando. Leímos en nuestra introducción Gálatas capítulo número 6, verso 18, donde contiene la declaración más importante de todo el libro de Gálatas: la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso a lo largo de toda la carta que Pablo escribió? Que sin la gracia de Jesucristo nadie puede ser justificado. Sin la gracia de Jesucristo nadie puede ser santificado. Sin la gracia de nuestro Señor Jesucristo ninguna persona puede ser transformada, por lo tanto no puede ser
glorificada. Y a lo largo de todos estos 6 capítulos, Pablo nos dice una verdad acerca de la gracia de Jesucristo. Nada ni nadie puede estar por encima de la gracia de Jesús, incluyendo la religión. Hermano amado, la religión puede tener una apariencia de piedad, pero la religión no salva. La religión no justifica, no santifica, no transforma y no glorifica. La religión lo que hace, y lo vamos a ver más adelante, lo que hace la religión es simplemente darnos una serie de preceptos, ideas y conceptos que lo que va a provocar es muchas cosas, pero lo que menos es una transformación espiritual. Pero lo único que trae una renovación, una novedad de vida es la gracia de Cristo. Razón tuvo Jesucristo de exponer el reino de Dios, que es la gracia de Cristo, como algo que debería de estar en primer lugar, para que todo lo demás fuera añadido. Y todo lo demás son todas aquellas buenas intenciones, todas aquellas buenas ideas, iniciativas, todas aquellas necesidades que tenemos que no pueden estar por encima de la gracia de Jesucristo. Y en el capítulo 6, Pablo cierra su explicación teológica acerca de por qué la gracia del Señor Jesús no puede estar por debajo de la religión. En la traducción del lenguaje actual, Pablo dice lo siguiente a partir del verso 11. Esta parte la escribí yo mismo. Fíjense que les escribo esto con letras bien grandes. En otras palabras, para aquel que está escribiendo, si estuviera utilizando el WhatsApp o algún dispositivo para escribir, lo pondría en negrías, en mayúsculas y bien destacado por sobre todo. Los que quieren obligarlos a circuncidarse, la religión. Solo desean quedar bien con la gente, la religión. No quiere sufrir por anunciar el mensaje de la cruz de Cristo, la religión. Ellos están circuncidados pero no obedecen la ley de Moisés, la religión. Lo único que desean es que ustedes se circunciden, la religión, para luego decir con orgullo que ellos pudieron convencerlos de circuncidarse. Eso es la religión. En cambio, dice, verso 14, esto ya no es la religión, esto es la gracia de Cristo. Solo me sentiré orgulloso de haber creído en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la gracia. Gracias a su muerte, esa es gracia. Ya no me importa lo que este mundo malo piense de mí. Eso es el pensamiento de los que viven en la gracia. Es como que si hubiera muerto para este mundo. Eso es el pensamiento de los que estamos en la gracia. En realidad no me importa si uno está o no circuncidado. Eso es el pensamiento de los que estamos en la gracia de Cristo. Lo que sí importa es ser una persona distinta. Ese es el pensamiento de la gracia de Cristo. Que Dios dé su paz a los que viven así y que muestre también su bondad a los que son suyos. Hermanos amados, ¿nota usted la diferencia? Gracia de Cristo con religión. Hermano, la religión, fíjese, quiero que usted ponga atención. La religión, normalmente cuando uno piensa en la religión, está pensando en aquellos grupos que están detrás de una iglesia que normalmente está en los parques. O aquellos personajes canchitos que siempre andan juntos y que andan caminando. Y que llevan ahí sus nombres en un gafetío negro. Y que son bien altos. Uno piensa en la religión en ese grupo de personas.
O no digamos en aquellos que usted va a ver cada Semana Santa haciendo una serie de sacrificios, levantando cosas, y uno dice, ellos son muy religiosos. Pero déjeme decirle que la religión no necesariamente está fuera del círculo cristiano. Dentro del círculo cristiano también hay religiosos, porque Pablo le está escribiendo a la iglesia de Galacia y allí Pablo les está diciendo que no tienen que permitir que la religión entre a sus corazones. ¿Por qué? Porque la religión tiene dos características. La religión forma creencias. Ese es el aspecto de forma. Usted habla con cualquier religioso y le va a hablar perfectamente de sus creencias y hasta le va a dar una buena apologética, una buena defensa de su fe. Pero no hay transformación de vida. Esa es la parte de forma, pero la parte de fondo, todas las religiones, incluyendo las que puedan darse en nuestro tiempo en los círculos cristianos, porque en los círculos cristianos existen religiosos, ¿sabe cuál es el fondo? La religión lo que nos impone es nuestros esfuerzos humanos son superiores a la gracia de Cristo. Entonces Pablo, durante toda su carta a los Gálatas, nos está enseñando a hacer la diferencia entre lo que es religión y lo que es gracia de Cristo. Pero hay algo más que aprendimos y que usted puede leer a lo largo de los 6 capítulos, y es que no se pueden mezclar. Mire, ¿qué pasa, por ejemplo, si usted agarra un poco de aceite y agua mezcla aceite y agua en un sartén caliente? ¿Sabe qué va a pasar? Una explosión de fuego. Porque no se mezclan. ¿Qué pasa si mezclamos fuego con alcohol? Eso va a encenderse más y va a ser bien difícil apagarlo. ¿Qué pasa si usted tiene su dispositivo y agarra un cargador que no es su voltaje y usted lo conecta? Usted va a quemar su dispositivo, va a dañar la batería de dispositivo. Si en la vida cotidiana entendemos todas esas cosas que no deben de mezclarse, ¿por qué el hombre, las personas, los discípulos, los cristianos, nos gusta mezclar la gracia de Cristo con la religión? Y eso es lo que Pablo nos está hablando en los últimos versículos. Bueno, en toda la carta de Pablo, repito, en sus 149 versículos a lo largo de sus 6 capítulos. Si usted elige el camino de la religión, va a elegir el camino de creencias y esfuerzos humanos. Pero si usted elige el camino de la gracia de Cristo, usted va a elegir el camino de la justificación, de la santificación, de la transformación y de la glorificación. Eso es el resultado de la gracia de Cristo. Pero cuando usted abraza la religión más que la gracia de Cristo, el resultado de sus creencias y de los esfuerzos humanos será que la religión le va a agregar legalismo a usted, hipocresía a usted, orgullo a mí, falta de amor, y simple y sencillamente no va a haber transformación. Entonces, amados hermanos, quisiera hoy animarle a usted, al igual que Pablo animó a los hermanos de Gálatas. ¿Por dónde usted anda? ¿No será que hemos caído en una identidad religiosa dentro del círculo cristiano evangélico? ¿Y por qué usted dice eso, hermano? Bueno, piense, ¿usted está viendo novedad de vida? ¿Usted está viendo transformación?
¿Usted está viendo cómo el Señor lo está santificando, lo está apartando del pecado? ¿O cada vez usted tiene que, o yo, me convierto en un hipócrita, en un orgulloso, en un legalista, en una persona que le falta amor? Es desafiante lo que estamos platicando, pero hay que hablarlo. Entonces, religión y gracia de Cristo no van. Ahora, Pablo lo está enseñando. Pablo lo está mostrándolo desde una perspectiva teológica. Yo quiero en esta oportunidad llevarle a que Jesús también no solo lo enseñó, sino Él lo vivió. Yo quiero enseñarle cómo la religión terminó matando a Jesús. Ahora, tengo que explicarle algo. No quiero con esto que usted entienda que la religión es más que Cristo. No. Sino que la religión cegó la mente de un grupo de personas, las cuales llevaron al punto de rechazar al Rey de Reyes y Señor de Señores, a los cuales nosotros hoy adoramos, pero ellos lo rechazaron, porque abrazaron más su religión. Déjeme mostrárselo con varias escrituras que le voy a presentar a continuación. ¿Está listo? Dice el pasaje de Juan 11, 46 en adelante. Les voy a leer 3 pasajes, el 46, el 50 y el 53. Dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos. Paremos aquí. ¿Quiénes eran ellos? Los representantes de la religión en los días de Jesús. Fariseos. Y le dijeron lo que Jesús había hecho. Escuche. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Paremos acá. ¿Cuál era el interés de los religiosos fariseos, principales sacerdotes y todo el concilio? Su preocupación no era Cristo. Su preocupación era que iban a creer en Cristo y no iban a creer en ellos. Su preocupación era quedar bien con el círculo romano, el círculo político. Su preocupación era cuidar el templo. Su preocupación era lo que la gente iba a decir de ellos, de su autoridad. Dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, les dijo, aquí va a hablar el líder de todos ellos, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Verso 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Hermano amado, aunque los romanos fueron los autores físicos de la muerte de Jesús, el autor intelectual fue la religión. Y esto lo está escribiendo Juan. Ahora observe el testimonio que va a dar Pedro en Hechos capítulo número 3, verso número 14. Vea cómo le estoy mostrando que Jesús lidió con la religión y la religión terminó matándolo. Quiero hacer la aclaración una vez más, que aunque había un plan de parte de Dios y para eso había venido a Jesús, Dios permitió que la religión ejecutara ese plan. ¿Por qué no fueron los romanos en sí?
¿Por qué no fueron de otras naciones? ¿Por qué tuvo que ser la religión? Porque quiero decirle que el Señor Jesús nos está diciendo lo cuán peligroso es la religiosidad. Escuche, mas vosotros, ¿quién es vosotros? La religión. Negasteis al santo y al justo y pedisteis que hoy se os diese un homicida. Escuche, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Esa fue la declaración de Pedro. Esto fue posterior a la resurrección y posterior a la venida del Espíritu Santo sobre ellos. Pedro los denuncia públicamente y les dice, ustedes, ¿quiénes son ustedes? La religión. Pero Pablo fue más directo. Primera Tesalonicenses capítulo número 2, versos 14 y 15 dice, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. ¿Quiénes son ellos? Los religiosos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Entonces vemos aquí cómo la religión mató a Jesús. Ahora, de esa manera es la magnitud de lo que es el pensamiento religioso. Hoy en día se habla del antisemitismo. Ese es un concepto que aparece considerando que hay muchas personas que odian y discriminan al pueblo judío porque piensan de que ellos mataron a Jesús. Pero usted y yo entendemos que no fue así. Quienes mataron a Jesús fueron los líderes religiosos, los que promovían la religión. Ahora hay algo más todavía en este contexto. Regresando a Juan, y vamos al capítulo número 12, y vamos a ver el versículo número 10. Observe lo que vamos ahora a leer en este momento. Juan capítulo 12, versículo número 10. Bueno, leamos desde el 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes, ahí están los religiosos, acordaron dar muerte también a Lázaro. ¿Quién era Lázaro? ¿Se recuerda usted de la historia de Lázaro? Capítulo 11, amigo de Jesús, se enfermó y murió. Jesús llega y lo resucita. Lázaro regresó después de su muerte a una nueva vida. Lázaro era el testimonio del poder de Jesucristo. ¿Y qué quería hacer los principales sacerdotes, la religión? Matar al quien Jesús le había dado la vida. ¿Sabe qué significa esto? Que la religión mata todo lo que es vida. Por eso decimos, y Pablo lo dice a lo largo de toda la epístola a los Gálatas, que la religión puede matar nuestra vida espiritual, la vida misma que Jesús nos dio y que ahora en Él podemos tener salvación. La religión va a intentar matar su gozo y la vida abundante que Jesús nos ha dado. La religión nos puede secar, la religión nos puede amargar,
La religión nos puede llevar a una condición de muerte interna, aun cuando nosotros sigamos caminando. La religión mata las iglesias, las congregaciones. ¿Cómo? Con su legalismo, con sus reglas, con su hipocresía, con su falta de amor. La religión mata la adoración y convierte las reuniones de adoración en rituales vacíos, rutinas de culto. Y eso es lo que Pablo nos está recordando en el último versículo del capítulo 6. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Hermano, la religión es cosa seria y necesitamos entenderlo. Echemos un vistazo a una advertencia que hace Pablo a continuación en Hechos capítulo número 20. Verso 28 en adelante. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mí entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos, dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velen, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar. En otras versiones dice de enseñar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Cuál es la advertencia? Pablo era un apasionado de la gracia de Cristo. La enseñaba y la explicaba porque la entendía perfectamente bien. Él había sido el resultado de la gracia de Cristo. ¿Cómo usted se puede explicar de que un hombre que había amenazado a la iglesia por mucho tiempo, arrastrado, metiendo presos a hombres, mujeres, niños, ahora él está predicando a Cristo? Eso solo puede ser el resultado de la gracia del Señor Jesús. Entonces Pablo dice: manténganse ahí, no mezclen la religión, pero advierte que va a venir un tiempo en que van a levantarse gente que son lobos, que no van a perdonar al rebaño y que van a empezar a hablar cosas para arrastrar a los discípulos. La clave es: mantengámonos en la palabra de su gracia. Ahora, hermanos, a lo largo de los años, la vida de la iglesia ha sufrido esto que acabó Pablo de hacer mención en Hechos 20. Hay una etapa en la historia de la iglesia que se llama la iglesia en el tiempo del oscurantismo. Porque la iglesia de Cristo no desapareció, porque nunca ha desaparecido, pero se oscureció, porque le dieron paso a la religión. Y es hasta que en su gracia y misericordia Dios levanta a un hombre llamado Martín Lutero, a la estrella de la mañana, que vuelve a resurgir con la palabra de gracia. Y resurge otra vez el mensaje de la gracia que da vida y que por años la religión había matado espiritualmente.
Ahora nosotros estamos en el siglo XXI, lo que se conoce como la iglesia postmoderna. ¿Y sabe qué? Se sigue cumpliendo lo que Pablo dijo de que se van a levantar entre vosotros lobos rapaces. Ahora, la dinámica ha cambiado, hermano. Ahora, dentro de los círculos cristianos evangélicos, uno tiene que prestarle atención a lo que se enseñan. Porque hoy usted tiene palabra por todos lados, a cualquier hora, en cualquier estilo. Y déjeme darle a usted solo una llamada de 4 pensamientos que no están basados en la gracia de Cristo y que usted los va a escuchar en muchos lugares, en radios, en televisión y en las redes sociales y en publicaciones que usted le pudiera estar dándole like. Vea cómo la religión ha entrado en este tiempo. Hoy en día se habla del evangelio del éxito. Y muchos están dándose al evangelio del éxito. ¿Cuál es el evangelio del éxito? Es un evangelio empresarial. Este no está basado en la gracia de Cristo. Le predica de Cristo, de salvación. Pero ¿sabe cuál es el enfoque de ese evangelio? El éxito temporal. Le ofrecen a usted un estilo de vida de éxito temporal. ¿Y qué es lo temporal? Basado en lo material. Promesas de beneficios temporales. Tenga usted la mejor vida, el mejor carro, viajes, todo. Usted se lo merece. Usted es hijo de Dios, es princesa de Dios, le dicen. Y creen que con esas promesas de beneficios temporales van a sustituir o van a competir con las promesas de esperanza eterna que solo la gracia de Cristo ofrece. Pero ¿sabe qué? La gente está siendo atraída por esas enseñanzas de éxito. En ese evangelio no hay conversión, no hay transformación, no hay fruto del Espíritu, no hay vida nueva, solo hay éxito. Evangelio del éxito. Le planteo otro. El evangelio de la manipulación. Donde le predican a Cristo y todo. Y también hablan de que somos libres de la ley. Pero ¿sabe en dónde está la debilidad o el error de ese evangelio? En que estamos libres de la ley, pero somos súbditos de los hombres. Y entonces la gente está siguiendo más a un líder cristiano, a un ministerio cristiano, que a Cristo, dador de la gracia. Y entonces exaltan al líder diciéndole que es un app. Usted me entenderá, que es un doctor, que si no está bajo la cobertura de, no es la iglesia. Evangelio de la manipulación. Libres de la ley, pero súbditos de hombres. Quede lo siguiente que le voy a decir. No solo está el evangelio del éxito, el evangelio de la manipulación, está la teología progresista. ¿Sabe cuál es esta? Este es un evangelio de libertinaje, donde están apoyándose en la cultura, en el contexto. Están más aferrados a corrientes filosóficas, como por ejemplo la corriente feminista, y en algún momento lo hemos enseñado detrás de este micrófono.
empoderando a ciertos grupos, que la mujer ocupe posiciones de autoridad, etcétera, etcétera. No estoy en contra de la mujer. Y hay todavía iglesias con ese pensamiento teológico progresista donde aceptan estilos de vida y preferencias sexuales. Por eso usted ha escuchado iglesia cristiana, entre comillas, está casando personas del mismo. La iglesia sigue a la cultura. A ver, déjeme comentarle este último y después quiero ir cerrando. Está el evangelio del modernismo. ¿Cuál es ese? Este evangelio reemplaza las doctrinas de la justificación, del arrepentimiento y da paso a las terapias, a los métodos, a la psicología. Se enfatiza más en la superación personal. Están más interesados en que los adeptos sean mejores personas, pero no enfatizan el nuevo nacimiento ni en la regeneración. Al final, como le decía yo a un principio, toda religión le lleva a una formación de creencias, pero se basa en esfuerzos humanos. Usted tiene que hacer, usted tiene que hacer, usted tiene que hacer, usted tiene que hacer. Cuando hemos enseñado que la gracia de Cristo lo es todo, y que la religión lo único que nos lleva es al legalismo, a la hipocresía, al orgullo, a la falta de amor al prójimo y a la falta de transformación. Mi querido hermano, Pablo en sus últimos versos del 11 al final le está diciendo a la iglesia, verso 16, y a todos los que anden conforme a esta regla, esta regla debe de entenderse el evangelio de la gracia, paz y misericordia sea a ellos y a el Israel de Dios. Este capítulo 6 es parecido al discurso que un día el gran líder Josué va a hacer en el final de su liderazgo. Se recuerda que Josué fue el sustituto de Moisés, lideró y dio posesión a las tribus para que se instalaran en la tierra prometida. Ya instalados en la tierra prometida, Josué en el capítulo 24 va a proclamar una serie de recomendaciones y advertencias, pero la frase más famosa es la que leemos, que él dice: escojan ustedes a quién van a servir. A los ídolos que todos los habitantes de aquí tienen la costumbre de hacer, o al Dios que los sacó de la esclavitud. Pero dice el pasaje: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué los está desafiando a que tomen una decisión. ¿Qué van a vivir? ¿Una vida de idolatría? Si ustedes deciden eso, esto les pasará. Pero si ustedes deciden adorar al Señor, estas bendiciones les vendrán. Josué les hace un llamado a definirse. Si van a vivir por la gracia del Señor Jesús, ya pasándonos a la definición de Pablo,
Pablo no los lleva a esa decisión, aunque sí hay que tomar una decisión. Pablo les dice en el verso 18, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, y cierra con un amén. Entonces, hermano, hoy quiero una vez más preguntarle, ¿qué es lo que vive actualmente en su relación con el Señor? ¿Está viviendo o sosteniéndose en la gracia de Cristo? Si usted se está sosteniendo con la gracia de Cristo, usted está gozando del fruto del Espíritu, una vida transformadora. A usted lo están santificando y se le va a notar en relación a su vida con Dios y a su vida con el prójimo y a su vida moral en sí mismo. Pero si usted está viviendo una vida de religiosidad dentro del mismo escenario, se le va a notar y le va a aparecer las obras de la carne. Hermano amado, la religión está buscando a quien matar, como mató a Jesús, pero estuvo buscando matar a Lázaro. Pablo nos advierte que la religión sigue activa, buscando, confundiendo. Pero mi pueblo, dijo el profeta Oseas, pereció porque les faltó conocimiento, pero hoy creemos que es al revés. Mi pueblo no fue desaparecido porque conoció la gracia de Cristo y la defendió. Vivamos en la gracia de Cristo. Es lo mejor que nos puede pasar. Quiero animarle, usted que ha entregado su vida a Cristo, usted que ha confesado que Jesús es su único y suficiente Salvador personal, quiero animarle, no se salga de ahí, manténgase, persevere, trabaje y verá cómo en la gracia de Cristo no solo se mantiene. Ahí en la gracia de Cristo se ven cosas maravillosas que no son sus esfuerzos. Es Cristo. Gracia sobre gracia. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es mantenernos en una buena y sana relación con Cristo por su gracia, sin salirnos y empezar a desviarnos con esfuerzos humanos. Usted no es salvo porque escucha la radio o porque la deje de escuchar. Usted no es salvo porque vaya a la iglesia o no deje de ir. Yo no soy santo porque predico la palabra o porque no la predique. Somos salvos, somos santos, somos apartados por la gracia de Jesucristo. Y yo he creído en eso, y si usted ha creído en ello, recibimos y nos sostenemos de su gracia. Amén. Que Dios les bendiga. Deseo de todo corazón que usted disfrute de la gracia de Cristo hasta el último día de su vida y se dará cuenta que esa gracia lo llevará a aquel momento cuando Jesús dijo: no se preocupen, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Porque yo quiero que donde yo estoy, ustedes también estén. Eso es gracia. Y esa obra ya la vino a dar el Señor Jesús. Muchas gracias por habernos permitido un devocional más, el poder compartir con tu pueblo, Señor. Les bendecimos en esta hora donde nos estén escuchando. Que la gracia del Señor Jesucristo sea para con su pueblo y que disfrute una vida de paz, que es el resultado de tu gracia y de misericordia.
En el nombre de Jesús. Amén. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Vea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo.